Apreciado hermano, bienvenido una vez más a tu proyecto Querigma. Una vez más este servidor Jorge Rico, dándote la bienvenida y a la misma vez deseando que esta presentación también pueda ser de bendición para ti y para todos los que están a tu lado. En este momento vamos entonces a iniciar nuestro segundo segmento de este estudio sobre la hermenéutica bíblica para dar paso a entender cómo fue distorsionada la hermenéutica bíblica a través de las edades. Recuerda, la vez anterior hablamos acerca de la importancia de poder manejar las Sagradas Escrituras y poder entender esta ciencia de la interpretación bíblica. Ahora vayamos a poder comprender cuán importante es que el diablo se tomó su tiempo para tratar de distorsionarla a través de las edades. Y para ello te invito para que juntos podamos enfocarnos aquí en la pizarra. Veamos una gráfica que este servidor va a proveer y de esta manera poder entonces notar cómo a través de la historia vino el desarrollo de esa distorsión. Las Sagradas Escrituras, cuando vamos al libro del Génesis, me dicen a mí que en el principio la comunicación entre Dios y el hombre era lo más óptima posible. Tenemos que en el jardín del Edén, cuando Dios hace al hombre y se comunicaba con el hombre inicialmente, la comunicación era cara a cara. No había ninguna barrera, no había ninguna restricción. Y como el hombre había sido hecho perfecto a imagen y semejanza de Dios, el ser humano no tenía ningún problema con comprender la naturaleza divina y comprender también los mensajes de Dios. Cuando el pecado entra a la tierra y entonces distorsiona la creación de Dios, no solamente causa que el hombre muera, no solamente distorsiona la parte física del hombre o deteriora la parte física del hombre y también la parte física de toda la creación, sino que más allá también el pecado afecta la forma de pensar del ser humano. Hasta el punto que ya el ser humano no puede interpretar o entender correctamente a Dios. Necesita del auxilio divino para que éste pueda entonces entender mejor a Dios. Así que después del pecado, Dios empieza a comunicarse en forma verbal con el ser humano. Dios se comunica desde el tiempo de Adán a través de los patriarcas antediluvianos y aún patriarcas postdiluvianos. La comunicación de Dios con ellos era verbal todo el tiempo, bien sea a través de sueños, bien sea a través de revelaciones directas, bien sea hablando directamente con ellos o enviándoles ángeles. Toda la comunicación era verbal. Y este modo de comunicación se sostiene hasta el periodo del Éxodo. ¿Qué sucede en el Éxodo? Usted va a notar ahora un cambio en el proceder de Dios. La comunicación era verbal durante toda la época patriarcal porque Dios estaba trabajando con cabezas de familia y con familias. Pero cuando viene el Éxodo, ya en el Éxodo no estamos viendo cabezas de familia solamente, sino que estamos hablando de una plétora de familias que ahora forman o conforman un pueblo que se llama Israel, que está cautivo en Egipto y que necesita salir libre de Egipto. Y es por eso entonces que Dios, al sacarlos de Egipto, ahora Dios, sabiendo que no va a trabajar más con familia o cabeza de familia, sino que va a trabajar con una nación, introduce un nuevo método de comunicación. Y ese método de comunicación aparece registrado allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 17 y en el versículo
versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. Permítame brevemente, lo verifico para asegurarme de que le estoy dando la referencia exacta. Libro del Éxodo, y vamos al capítulo, dije 17 y el versículo 14, exactamente, es la referencia correcta. Allí por primera vez, en toda la escritura, por primera vez, Dios da el mandato de escribir algo para que sea en memoria. En otras palabras, para que no se olvide, para que se mantenga y finalmente pueda ser realizado como Dios lo ha mandado. Ahora, note usted algo. A partir de este momento, la comunicación que se inicia es a través de la escritura. La comunicación que se inicia o se maneja es a través de la escritura. Pero va también usted a notar que la comunicación verbal no termina aquí. La comunicación verbal también continúa a través de la escritura. Es más, esta comunicación verbal, verbal y también escrita se sostiene hasta el final del primer siglo, el año 95 aproximadamente después de Cristo, hacia finales del primer siglo, que es cuando se escribe aproximadamente el último libro de la escritura, el libro de Apocalipsis. Juan es el último escritor, escribe su evangelio, sus cartas y Apocalipsis hacia el final del primer siglo de la era cristiana. Ahora, entre estos dos periodos tenemos entonces el tiempo cuando viene Juan el Bautista. Juan Bautista, año 27 de la era cristiana. Tenemos el periodo cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Y luego entonces llegamos hasta el fin del primer siglo de la era cristiana. ¿Qué sucede aquí? Pausemos por un momento y retomemos todo este tiempo que hemos trazado en esta gráfica. En primer lugar, tenemos Antiguo Testamento, último libro de la Escritura, Malaquías, año 425 antes de Cristo. Coloquemos aquí 425 antes de Cristo. Recordemos, ese fue Malaquías. El próximo profeta fue Juan el Bautista, año 27 de la era cristiana. Y tenemos entonces Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué sucede en esos dos periodos con las Sagradas Escrituras? ¿Qué hace el diablo para intentar distorsionar la hermenéutica, la revelación que Dios le estaba dando a sus hijos, a su pueblo, para que comprendieran mejor el plan de redención, pudieran conocerlo mejor a Él y entonces poder servirlo mejor? La palabra de Dios me dice que a través de la Escritura Dios maneja un sistema de interpretación. Y ese sistema de interpretación es un sistema historicista. Este es el sistema de interpretación que se maneja en el periodo bíblico. ¿Cómo sabemos que es historicista? Muy sencillo. Cuando hablamos de las primeras promesas bíblicas, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de un conflicto que se realizaría a través de la historia y que Dios no iba a permitir que el diablo tomase control absoluto de su creación. Pero el versículo termina diciendo, refiriéndose a la simiente o refiriéndose al Mesías, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿cómo se interpreta esa promesa? ¿Históricamente? Claro que sí. Porque esa promesa que se da al principio de la historia, ¿cuándo tiene su cumplimiento?
correctamente. Allá en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere y entonces la serpiente queda herida. Le dan la cabeza a la serpiente. Así que la interpretación es historicista. Va usted al tiempo de José, cuando Dios le revela los sueños a José acerca de los 7 años de bonanza y los 7 años de escasez. ¿Cómo se interpretan esos sueños que Dios le dio o esa profecía que Dios le dio a José? José los interpreta históricamente. Vendrían 7 años de prosperidad seguidos por 7 años de escasez. Y sucedió históricamente como José lo había mencionado. Usted va a las profecías de Daniel. Por ejemplo, profecía del capítulo 2 de Daniel, la imagen de Daniel. ¿Cómo se interpreta la imagen de Daniel? La cabeza, los brazos y pechos de plata, el vientre, los muslos, los pies. ¿Cómo se interpretan cada uno de esos componentes? Correcto, en forma histórica. Surge primero Babilonia, sí, seguido por Medo-Persia, luego viene Grecia, luego Roma, etcétera, etcétera. O sea que la interpretación bíblica en el Antiguo Testamento era claramente historicista. Usted va al Nuevo Testamento. ¿Cambió Jesús el método? Absolutamente. Nada más lea usted el capítulo 24 de San Mateo, el sermón profético de Jesús. Cuando estamos hablando de ese sermón profético, ¿qué está presentando Jesús? Vendrán guerras, vendrán rumores de guerras, vendrán enfermedades, vendrá persecución. ¿Histórica? ¿Sucede eso históricamente? Claro que sí. ¿Habla de la destrucción de Jerusalén? ¿Sucedió históricamente? Claro, unos cuantos años más tarde. Cuando usted va a Pablo, y Pablo le está hablando a usted, allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, acerca del surgimiento del hombre de pecado. Le está dando claramente una descripción histórica, que primero surgiría ciertos gobiernos, estaría el gobierno de Roma, surgiría luego el hombre de pecado y después surgiría la segunda venida de Jesús. Una interpretación historicista. Exactamente. Así que este era el método que tanto los escritores bíblicos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento utilizaban. El mismo Jesús también lo utilizó. ¿Cómo? ¿Qué trata de hacer el diablo para tratar de distorsionar el concepto bíblico? El diablo trae entonces o introduce dentro del pueblo de Dios la adoración a Baal. Y ahora esa adoración a Baal causa confusión en la mente de los israelitas. Porque ahora los israelitas se enfrentan a una mezcla de dos religiones o de dos formas de creer. Porque los israelitas nunca abandonaron a Dios. ¿Apostataron? Correcto, apostataron. Pero no abandonaron completamente a Dios. Le explico por qué. A la creencia en Baal, ellos sostienen la creencia en Jehová. Ahora, al sostener estas dos creencias, que toma su forma más clara y más firme en los tiempos del profeta Elías con Acab y Jezabel, el pueblo de Dios ha llegado a un punto que no encuentra o no ve ningún problema con la mezcla de la religión de Jehová y la religión de Baal, o la creencia en Jehová y la creencia en Baal. ¿Por qué no ve ningún problema? Por lo siguiente: la fe en Baal y la fe en Jehová tenían similitudes, eran bastante similares. La fe en Jehová requería sacrificio. Cuando usted va a la fe de Baal también requería sacrificio. Hasta el momento no hay diferencia. Cuando vamos a la fe de Jehová, requería sangre. Cuando vamos a la fe de Baal, también requería sangre.
Y entonces usted le pregunta a un israelita en aquella época, ¿cuál es el problema? No ve ningún problema. Ambos requieren sacrificio, ambos requieren sangre. El que se vaya con Jehová o se vaya con Baal, no había ningún problema, porque hasta el momento ambos eran similares. ¿Dónde estaba la diferencia entre Jehová y Baal? ¿Dónde radicaba la diferencia? La diferencia radicaba en que mientras Jehová era el proveedor del sacrificio y la sangre, era Dios el que se entregaba en sacrificio por el ser humano, era Dios el proveedor de la sangre, el sacrificio. En el caso de Baal, el que proveía la sangre era el ser humano. Ahí radicaba la diferencia. Por eso cuando usted va a Primera de Reyes, capítulo 18, cuando Elías reúne al pueblo allá en el Monte Carmelo y los acerca, los allega a él, noten ustedes lo que Elías les dice a ellos. Y de pronto usted se acordará de las palabras de Elías allá en Primera de Reyes en el capítulo 18. Y le doy la cita en un momento. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ahora, ¿qué le demuestra usted esa declaración? Le demuestra claramente que Jehová no era ajeno para ellos. Todavía ellos creían o veían en Jehová. Pero a la fe de Jehová le habían agregado Baal. Y entonces eso había causado que ellos estuvieran caminando entre una u otra idea. Y Elías les dice a ellos: usted no puede estar bailando con dos. Usted necesita definirse. Si Jehová verdaderamente es Dios, sígalo. Si no, váyase detrás de Baal. Pero no puede estar trabajando con los dos. De igual manera, hoy en día, el diablo puede confundir a las personas diciendo: puedo ser cristiano, puedo ir a la iglesia, pero todavía puedo disfrutar de otras cosas más que el mundo me ofrece. De esta manera el diablo empieza a distorsionar la fe en el Señor. Pero luego entonces venimos aquí a este periodo entre Malaquías, año 425 antes de Cristo, y Juan el Bautista, año 27 después de Cristo, un periodo de 400 años que la Biblia no te lo menciona. La Biblia simplemente te presenta esa separación, pero que en ese periodo el diablo empieza a poder doblar mejor o a poder fortalecer mejor la distorsión. Recuerda, en el periodo del Antiguo Testamento, la mayor forma de distorsión consiguió en mezclar la fe de Jehová con la fe de Baal para crear un sincretismo religioso donde las gentes podían decir: puedo caminar por un lado o puedo caminar por el otro lado, son similares, no hay ningún problema. Pero cuando venimos aquí a este periodo intertestamental, periodo entre los dos testamentos, 400 años, ahora el diablo introduce un nuevo sistema. ¿Por qué razón? Porque para los tiempos de Nehemías y de Esdras, la fe de Baal había sido removida por la reforma que Nehemías había traído al pueblo de Dios. Entonces Baal no representaba ya tanto un problema. El mismo Nehemías había exigido que los israelitas se separaran completamente de los gentiles. Y si había alguno casado con una gentil, tenían que separarse. Eso lo había promovido Nehemías. Ahora, cuando venimos al periodo intertestamental, el diablo, que más sabe por diablo que por viejo, más bien diría más sabe por viejo que por diablo, entonces ahora introduce un nuevo sistema. Y es donde en este periodo introduce lo que se conoce como la tradición judía.
Y es esa tradición judía que lleva al pueblo de Israel a malinterpretar los escritos del Antiguo Testamento, a desarrollar nuevas ideas concernientes al Mesías. Y por eso, durante este periodo, se generan ideas tales como que el Mesías vendría como un guerrero, que vendría a destruir a los romanos y librar a Israel de la opresión, o que el Mesías vendría como un sacerdote que limpiaría a Jerusalén de todos sus pecados. Se desarrolla la tradición en cuanto a la observancia del sábado, porque el concepto que se forma es: si Israel guarda un sábado perfecto, entonces el Mesías vuelve, y conforme a esa idea, entonces es que se genera una cantidad de más de 600 leyes concerniente a la observancia del sábado para proteger como una barrera que alguien violara el sábado, etc. Son todas esas tradiciones que ahora llegan al Nuevo Testamento. Jesús tiene que enfrentarlas. Jesús confronta a los líderes religiosos con esas tradiciones, y por eso vez tras vez Jesús les dice a ellos: ¿cómo lees? ¿Qué dice la Escritura? Los lleva continuamente a la Biblia. ¿Por qué razón? Porque los quería sacar a ellos de la tradición para que regresasen a la palabra de Dios. Volverlos una vez más al sistema historicista de interpretación, porque la tradición había distorsionado esto. Los apóstoles tuvieron la misma confrontación, la misma situación. Y entonces encontramos para finales del primer siglo que ahora tenemos un Nuevo Testamento, no solamente compuesto por los evangelios, la historia del ministerio de Jesús, sino también los escritos de Pablo, que son los que finalmente le dan la estabilidad teológica a esa iglesia cristiana naciente que había surgido del judaísmo y que tenía como peso principal sobre ellos la tradición, y ellos necesitaban ahora, una vez más, regresar a la palabra de Dios. Así que para fin de este primer siglo se restaura la interpretación historicista de la Biblia, como le di algunos ejemplos de Jesús y de los apóstoles. Pero no todo queda allí, porque desafortunadamente la iglesia, con la muerte del último de los apóstoles, Juan, la iglesia entra ahora en una nueva etapa de su historia. Y esa nueva etapa viene con nuevos desafíos. Para finales del del segundo siglo de la era cristiana, 185, 190 después de Cristo, surgen entonces nuevos líderes en la iglesia cristiana, pero estos nuevos líderes ya no son de ascendencia judía, como lo eran los primeros líderes antes del año 70 de la era cristiana, sino que ahora estos líderes son de ascendencia más gentil y con un marco cultural y educacional griego. Y entonces, en una de las grandes urbes de aquella época, Alejandría, se establece la primera escuela catecúmena o escuela de entrenamiento para nuevos líderes de la iglesia cristiana. El fundador, Clemente de Alejandría. De pronto ese nombre le suena conocido. Y este fundador tuvo entre sus estudiantes a un muy buen condiscípulo. Su nombre, Orígenes. ¿Cuál es la contribución de Orígenes? Y vamos a colocarlo aquí. ¿Cuál es la contribución de este discípulo de Clemente de Alejandría? Dos cosas hace Orígenes. En primer lugar, termina la interpretación de la Biblia en términos filosóficos. En otras palabras, la Biblia empieza a ser interpretada no teológicamente,
no teniendo en cuenta el sistema historicista de Jesús y del Antiguo Testamento, sino teniendo en cuenta el término de la filosofía. Pero además de interpretar la Biblia en términos filosóficos, introduce también un nuevo método de interpretación que se llama alegórico. Y ese método de interpretación alegórico consistía entonces en que la Biblia no necesariamente se aplicaba a individuos e instituciones y se interpretaba en un marco histórico, sino que ahora las entidades que se mencionaban o los símbolos que se mencionan tenían una interpretación en forma personal. Y lo que usted pensara que eso podía ser. Y entonces todo se tornaba en forma alegórica. Ese fue el sistema de interpretación que prevaleció por toda la Edad Media, hasta que llegamos a la Reforma protestante, los años de 1500. Reforma protestante. Y en esta Reforma protestante, ustedes se acordarán de algunos grandes líderes: Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Melanchthon y algunos otros, que vieron en este sistema de interpretación alegórico y filosófico una distorsión de la iglesia que llevó a la iglesia entonces a corromperse y a colocar nuevas formas de adoración y de creencia, y entonces establecen lo que se conoce como el principio de sola escritura. Y ese principio de sola escritura, una frase latina que significa la Biblia solamente. Y entonces restauran la forma de interpretar histórica. Vuelve otra vez el sistema histórico de interpretación. Y eso fue lo que les ayudó a Martín Lutero, a Juan Calvino y a otros a reconocer al papado como el significado o la interpretación de la bestia de Apocalipsis, o del anticristo del Nuevo Testamento, o del cuerno pequeño de Daniel. Cuando ellos veían estos símbolos, veían en Roma y en el papado el cumplimiento de estos símbolos, una interpretación histórica. Pero, una vez más, el diablo interviene. Y como ve que este sistema filosófico y alegórico de manejar la Biblia estaba siendo grandemente desafiado y estaba perdiendo terreno, ahora entonces introduce dos nuevos sistemas de interpretación. Por un lado, un jesuita, o de pronto no jesuita, pero porque los jesuitas ya son establecidos un poco más tarde en la historia, pero un gran líder de la iglesia cristiana, sacerdote español, Rivera, su apellido, Luis Rivera, empieza a introducir un sistema de interpretación donde él dice: las profecías bíblicas no tienen cumplimiento en el pasado, no tienen cumplimiento en el presente, las profecías bíblicas tienen cumplimiento solamente en el futuro. Y entonces se introduce la escuela de interpretación futurista. Todo va para el futuro, nada para el presente, nada para el pasado. Pero junto con él y alrededor de la época surge otro sacerdote español, Alcázar. Y de pronto se me ha mezclado un poquito los nombres. Luis de Alcázar y Francisco Rivera. Francisco Rivera, nuevamente, recuerden, introduce el futurismo. Y entonces Alcázar va en forma contraria, y Alcázar dice: las profecías bíblicas no tienen cumplimiento en el futuro, no tienen cumplimiento en el presente,
Todas las profecías bíblicas tienen su cumplimiento en el pasado. Lo más tardío del pasado es el siglo tercero de la era cristiana. De lo contrario, las profecías bíblicas todas se interpretan antes del siglo tercero de la era cristiana. Y entonces a eso se le llamó la escuela de interpretación preterista. Ahora, no sé si a usted le parecería un tanto coincidencial o fortuito que justo cuando la Reforma Protestante surge y está presentando la verdad de la palabra de Dios solamente, restaurando el fundamento bíblico y la interpretación histórica, entonces de un momento a otro surgen dos sacerdotes españoles enseñando, uno, que las profecías no son en el presente sino en el futuro, o que no son en el presente sino en el pasado. Y entonces estos dos se encargan de dirigir la mente de muchos, bien sea al futuro, bien sea al pasado, pero nada al presente. ¿Por qué razón? Porque en el presente la Reforma Protestante estaba identificando a Roma papal con el cumplimiento de la bestia, con el cumplimiento del cuerno pequeño y del anticristo. Una vez más, el diablo distorsionando la hermenéutica bíblica o la interpretación bíblica. ¿Está usted observando cuán importante entonces es esta ciencia? Por eso es que entonces hoy en día encontramos tanto desvío en la palabra de Dios. Cuando usted va a analizar las iglesias que surgen en la Reforma Protestante, usted va a encontrar que las iglesias mayormente católica y protestantes, y por protestantes me estoy refiriendo a las iglesias anglicanas, luteranas, presbiterianas, reformadas, metodistas. Estas iglesias mantienen o se adhieren a un sistema de interpretación preterista de las Biblias, de las profecías, perdón. Cuando usted va entonces a las iglesias evangélicas, y por evangélicas estamos hablando de las iglesias pentecostales, Asambleas de Dios, Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, Cuadrangular, Iglesia Bautista, etc. Ellos se adhieren a un sistema de interpretación futurista. Y por eso es que ellos hablan acerca de dispensación futura, que el anticristo es un individuo en Palestina que surgirá, etcétera, etcétera. Ahora, con el surgimiento de estas dos escuelas de interpretación, ¿qué sucede después de la Reforma Protestante? Una vez más el sistema historicista vuelve a ser afectado y a desaparecer de la mente de la iglesia. Y nuevamente es introducido para 1800. Vuelve a ser introducido nuevamente el sistema de interpretación histórico. ¿Quiénes introducen el sistema de interpretación histórico dentro de la teología bíblica? Los únicos, la Iglesia Adventista del séptimo día. Exactamente. Cuando usted lee los escritos de Guillermo Miller y sus interpretaciones, luego los de Elena White, Jaime White, José Bates, Juan Loughborough, J.N. Andrews, ¿qué método de interpretación utilizaban ellos? ¿Por qué entendemos nosotros hoy en día que la bestia es el sistema papal y no es otra cosa? Esa es nuestra herencia teológica, que se recupera una vez más en 1800, cuando el historicismo es introducido una vez más. Esto no quiere decir que desaparece el sistema futurista y el sistema preterista. No desaparecen. Por el contrario, para finales de 1800, principios de 1900, el sistema futurista toma un nuevo auge, una nueva idea, y entonces es lanzado. Y por eso es que hoy en día la mayoría de las iglesias evangélicas
te hablan a ti de la dispensación del Espíritu, te hablan a ti del levantamiento de un líder palestino, te habla a ti de 7 años, que la iglesia va a ser raptada y entonces va a haber tu tribulación, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de este sistema de interpretación futurista. El sistema preterista se pensaba que iba a ser descartado, pero hoy en día han surgido nuevos individuos que están volviendo a traer a colación el sistema preterista. ¿Quiénes todavía sostienen el sistema histórico? Solamente unos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero ahora, ¿qué ha sucedido para el siglo XXI? Cuando llegamos a nuestro tiempo, año 2000 en adelante, ¿qué tenemos para este tiempo? Una vez más, el diablo, que más sabe por viejo que por diablo, y sabe cómo tratar de distorsionar la palabra del Señor, ¿qué ha hecho? Para este tiempo, cuando la Iglesia Adventista sigue todavía insistiendo en el sistema historicista de interpretación, ha dado un nuevo aire al sistema futurista. Está resurgiendo otra vez con el sistema preterista. Ese no se ha perdido completamente. Pero ahora dentro del mundo evangélico y en cierta manera el mundo protestante, ahora se ha introducido una nueva forma de ver la Escritura o de interpretar la Escritura. Y esa es la escuela idealista de interpretación. La escuela idealista de interpretación. ¿Qué quiere decir idealista o idealismo? Quiere decir entonces que como hoy en día las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, se han separado o divorciado completamente del sistema histórico de interpretación, ahora entonces, para no tener que identificar a un individuo, a una entidad y a un periodo histórico con una profecía bíblica, entonces lo que hacen con las profecías bíblicas es que ahora les presentan la idea personal del individuo. En otras palabras, se lo ilustro de la siguiente manera. Cuando un protestante o un evangélico le va a hablar a usted de la bestia de Apocalipsis 13, en ningún momento ellos van a utilizar el sistema histórico para llevarlo a usted a identificarlo con el sistema papal en la historia, en un periodo histórico, sino que ellos van a decir, la bestia de Apocalipsis 13, ¿qué representa? Si usted tiene un problema de hogar, si usted tiene un problema financiero, tiene un problema de salud, esa es su bestia. O si usted quiere hablar acerca de tribulación, si usted ha sido corrido de su trabajo, lo desemplearon, o si usted perdió en un estrello su automóvil, o si usted está siendo acusado falsamente de algo, esa es su persecución, esa es su tribulación. En otras palabras, los símbolos bíblicos ya no tienen más aplicación en entidades y periodos históricos, sino que ahora tienen que ver es con la vida cotidiana de cada persona. Y entonces ese es el sistema idealista de interpretación. Desafortunadamente ha cogido mucha fuerza, mucho auge, y hoy en día se está viendo más a menudo, no solo en las iglesias evangélicas y protestantes, aún también en algunos círculos de nuestra iglesia, está empezando a verse una pequeña idea de esta forma de interpretar. Mi querido amigo, hermano que me está viendo a través de las pantallas, yo te invito de manera especial para que el Señor te dirija
te guíe y puedas entonces interpretar las Sagradas Escrituras tal como Él te las ha dado desde el mismo principio. Dios te guarde y nos veremos en el próximo segmento.